Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Esta es su hermana amiga pastora Keila A. Torres García, dándole la bienvenida a otra clase más. Así que les doy la bienvenida por estar aquí conmigo, a los que se conectan ahora y a los que se van a conectar más adelante, esperando que esta clase, ¿verdad?, sea de bendición y de edificación para su vida. Nosotros estamos tratando el tema de las convocatorias, ¿verdad? Hay personas que le llaman las festividades, otros le llaman las convocatorias. Nosotros en el hebreo moed, que es una convocatoria, una cita divina, que es la palabra que se utiliza en Génesis 1:14, pues es de lo que estamos hablando en esta mañana y hemos hablado ya. Esta es nuestra tercera clase y en la clase de hoy estaremos ya empezando a discutir lo que es el significado de cada una de las convocatorias y por qué cada uno de nosotros deberíamos, ¿verdad?, estar atentos a ellas y celebrar y gozarnos con nuestro Señor en cada una de esas citas divinas para nosotros en todo el calendario anual. Así que si usted no pudo escuchar las clases anteriores, usted puede ir a mi página de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y allí puede ver las clases pasadas. La que estamos trabajando, pues tienen como título el calendario del reino. Dos clases anteriores que tenían ese título, el calendario del reino, y la de hoy que se titula las convocatorias, porque hoy vamos a empezar entonces a trabajar con cada una de ellas. En las siguientes clases pues estaremos trabajando con todas ellas hasta que las finalicemos, porque no las puedo abarcar todas en una sola clase porque es un periodo de tiempo corto. Y la introducción también me coge tiempo porque yo quisiera pues darle un trasfondo de lo que discutimos en las clases anteriores para que usted pueda entender lo que estamos trayendo. Pero si usted necesita ir allá, pues usted las busca en mi página de YouTube y ahí puede buscar el calendario del reino. Hoy vamos a hablar de las convocatorias y quiero, ¿verdad?, comenzar en esta mañana orando. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta mañana te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por la vida, te damos gracias, Señor, mi Dios, por la salvación, te damos gracias por Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos la oportunidad en esta mañana de estudiar tu palabra, Señor mi Dios, de hablar de ti, de conocerte a ti, de conocer, Señor mi Dios, todo lo que tú has trazado para que nosotros en este lugar aquí en la tierra, Señor, podamos estar en comunión contigo, conectados contigo y nosotros, Señor mi Dios, vivir conforme a tu reino, a tu cultura, a tu parámetros, Señor mi Dios, y nosotros queremos entender, queremos, Señor mi Dios, hacer todo lo que tú nos has dicho, Dios mío, que debemos hacer, Señor mi Dios, porque eso es un mandato, Señor mi Dios, de parte de ti a nuestras vidas y todo ello, Dios mío, trae bendición a nosotros. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender, Señor mi Dios, y que nosotros, Padre Santo, podamos celebrar, podamos gozarnos, Señor mi Dios, en todo, Dios mío, lo que tu palabra, Señor mi Dios, nos dice, Padre Santo, porque ella nos instruye, ella nos enseña, ella nos dirige, ella nos guía, ella nos muestra y nos revela, Señor mi Dios, la verdad que es Jesucristo. En esta hora te doy gracias y bendigo a cada uno, Señor mi Dios, de los que escuchan y de los que van a escuchar más adelante. Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Así que para comenzar en esta mañana queremos leer los textos bíblicos que son la base de lo que estamos hablando, que son las 7 convocatorias anuales, ¿verdad?, en el año, que Dios mismo fue el que las estableció. Y nos dijo que esa era la que íbamos a celebrar y que nos íbamos a presentar delante de Él. Y no es solamente
una fiesta o una celebración o una cita, ¿verdad? Con Dios, sino que también nos va llevando a través de toda la obra de Jesucristo, porque eso es lo que nos revela estas 7 convocatorias. Es un marco profético, es la profecía, es la palabra que está aquí en las escrituras y esa es la que se manifiesta en su tiempo establecido, señalado. Así que Génesis 1:14 dice, entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y esas son las que nosotros estamos hablando. Y si buscamos en el original, la palabra que se utilizó fue Moed. Y en las clases pasadas estuvimos hablando de lo que es Moed. Moed es una cita divina, es un tiempo señalado, un tiempo fijo, una temporada. Específicamente, dice el diccionario Strong en el número 4150, específicamente un festival, una fiesta, una asamblea, una solemnidad. Y esa es la palabra que se utiliza y al traducirla dice estaciones o fechas especiales. La palabra es Moed. Es una convocatoria, es una cita divina, es una solemnidad, es un tiempo señalado, fijo. Es en ese tiempo, es en una temporada, es una fiesta. Levítico 23, el Señor le explica a Moisés. El Señor se dirigió a Moisés en el versículo 1 y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor y en las cuales deberán reunirse. Y si leemos Levítico 23 completo, en los versículos 9 al 22, ahí está diciendo cómo se va a celebrar la fiesta de la primera cosecha en primavera y ahí está Pesaj, está también panes sin levadura, está también las primicias y llega hasta Pentecostés. Luego, en el versículos 23 al 25, describe cómo se ha de celebrar la fiesta de las trompetas. Luego, los versículos 26 al 32, la fiesta del perdón. Y en los versículos 33 al 43, la fiesta de tabernáculos. Y esas son las 7 convocatorias. En Daniel 9, 25 al 27, dice, debes saber y entender esto, Daniel. Desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado, han de pasar 7 semanas y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durarán 62 semanas, pero serán tiempos de mucha angustia. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto. Ahí está hablando, ya usted sabe, de los tiempos finales, como una inundación, y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. Durante una semana más, ahí está hablando de la gran tribulación, ¿verdad? Ya cuando viene, durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Y eso es una profecía. Y eso es lo que se ha estado cumpliendo en
todo, ¿verdad? En todo desde ese momento hacia acá, eso es lo que se ha estado cumpliendo hasta que se cumpla por completo. Y las 7 convocatorias van señalando lo que ya se cumplió y las últimas 3 son las que no se han cumplido. Primera de Crónicas 12:32 dice, de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Así que tenemos que ser como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Y el Señor estableció un calendario del reino, de su reino, y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Pero al no estar conociendo nosotros ese calendario, andamos perdidos y no estamos como la tribu de Isaacar, conociendo los tiempos. Porque hay unas cosas que ya pasaron y hay otras que faltan. Y hay muchos que están perdidos y todo lo achacan a que, no, que la Biblia dice que nadie sabe del día ni la hora. Bueno, el que no ha entendido los tiempos, pues no puede conocer los tiempos que está viviendo, no se puede ubicar en ese marco profético que está en la palabra del Señor. Por lo tanto, no sabe si queda poco, si queda mucho, si estamos en el medio, si no estamos, si ya empezamos, si ya terminamos, no sabe. ¿Por qué? Porque está perdido en el tiempo. Y eso fue exactamente lo que quiso hacer el enemigo después que Jesucristo se fue para prepararnos lugar, envió el Espíritu Santo a nosotros en una convocatoria de Shavuot, que es Pentecostés. Ese derramar del Espíritu Santo se dio en esa cita divina. Entonces, después que los discípulos siguieron el ministerio haciendo lo que Jesús les mandó hacer, que fue id y proclamad, id y enseñad, id y haced discípulos, ¿verdad? Después que los discípulos comenzaron con todo su ministerio, pues pasó lo que pasó, que ya todo el mundo conoce, como cada uno de ellos fueron muertos, ¿verdad? Por causa de esa palabra, por causa de Jesucristo, que ya se les había dicho, y hasta nosotros también, que tendremos persecuciones y que si tenemos que morir por causa de Él, nuestra vida no la perderemos, porque el que tiene a Cristo no muere eternamente, sino que tiene vida eterna por causa de Él, porque Él es la vida. Entonces, después que ellos murieron, esos discípulos de ellos, entonces siguieron haciendo el trabajo, ¿verdad? Pero luego siguió pasando el tiempo, se fue el siglo I, se fue el siglo II, ¿verdad? Y vino el siglo III y así siguió. Pues hubo unos cambios. ¿Por qué? Porque personas que estaban en gobierno querían congraciarse con los que le llamaban cristianos como sobrenombre, porque cristianos fue el nombre despectivo que le dieron a los que seguían el camino. Así es que se llama en la palabra, si usted busca en Hechos, dice a los del camino con C mayúscula, refiriéndose a los que seguían a Jesucristo. Pero se les llamó cristianos por una burla, por decirles así despectivamente, y por eso ahora pues le llaman cristianos, ¿verdad? Porque son seguidores del Cristo. Cristo quiere decir Mesías. En griego es Cristo, Mesías es en hebreo. Así que por eso de ahí sale la palabra cristianos, ¿verdad? Pero esas personas que querían congraciarse porque querían sus votos para poder estar en el mando, en el gobierno, pues quisieron congraciarse con ellos y entonces mezclaron pues las festividades que tenían en el mundo pagano, ¿verdad? Pues entonces ellos los mezclaron. Vamos entonces a celebrar,
ahora y vamos a hacerlo en ese tiempo, pero vamos a hacerlo de esta manera, y así hubo una mezcla y así eso siguió yendo hasta el día de hoy. Entonces ya no estamos en el calendario que se supone que es un calendario donde cada vez que hay luna nueva empieza un nuevo mes. Ese debería ser el calendario, pero no, porque ahora es el calendario del sol, ¿verdad? Y eso tiene su significado, pero no vamos a entrar. Yo nada más estoy explicando por qué nos hemos perdido en el calendario que Dios había establecido desde el principio, desde el Génesis 1, que Dios estableció su calendario y estableció todo a su manera. Pero nosotros tenemos la palabra y podemos entonces reconocer en qué tiempo ahora nosotros estamos viviendo, y podemos entonces entender que tenemos que saber, tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque si no, nosotros andamos perdidos. Y no, entonces, no estamos haciendo lo que como ciudadanos del reino deberíamos estar haciendo, porque un reino tiene una cultura, tiene unas leyes, tiene un idioma, o sea, un lenguaje, tiene unas costumbres que son de ese reino. Pues si usted va a un país, usted no, y es diferente a su cultura, otro idioma, otras costumbres, otro estilo de vida, otra manera de vestir, otra gastronomía, o sea, las comidas son diferentes. Usted tiene que primero conocer para poder entender si usted quiere vivir en ese lugar. Así que eso pasa en el reino de Dios. Dice la palabra que nosotros, todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, cuando decimos todas son hechas nuevas, es porque el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Lo que antes yo hacía, como dice un corito, ya yo no lo hago más. Si yo antes mentía, ya no miento más. Si antes robaba, pues ya no robo más. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en mi vida, una transformación. ¿Por qué? Porque yo he sido libre de la esclavitud del pecado, y el pecado era lo que obraba eso en mi vida para yo pensar, hablar y actuar contrario a lo que Dios establece. Pero cuando yo vengo al Señor y reconozco a Jesucristo como mi Señor, el dueño de mi vida, el que gobierna mi vida, entonces su Espíritu Santo, que viene a ser morada en mí, me va a dar una mente diferente, me va a dar un corazón nuevo, dice la palabra. Me va a arrancar el corazón de piedra y me va a poner un corazón de carne, y que ame como ama Él. Entonces quiere decir que hay un cambio total en mi vida. Por lo tanto, yo tengo que andar conforme a su reino, a sus leyes, a su cultura, a su lenguaje, a su modo, a su estilo. Eso se llama santidad. Porque las personas se creen que santidad es lo que tú te pones o tú te quitas. No, no es así. Tú te puedes poner. Pero lo que queda al descubierto cuando actúas y cuando hablas es tu corazón. Y ahí es que se demuestra si verdaderamente hay santidad en ti. Porque dice la palabra que tenemos que ser santos como Él es santo. Así que el Señor creó un calendario de convocatorias santas para guiar a su pueblo y mantenerlo unido y ajustado a su mover profético, a lo que Él ya estableció y determinó, a lo que se ha ido cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta el final, en los acontecimientos de los tiempos señalados por Dios, y para que sepamos lo que tenemos que hacer aquí en la tierra en el tiempo que nos ha tocado vivir. Hubo personas que vivieron en un tiempo señalado y nosotros nos tocó este tiempo señalado para nosotros. El propósito de Dios al crear un calendario es señalar las temporadas, los tiempos, los acontecimientos. Es un calendario profético. Era que el hombre distinguiera y reconociera los tiempos específicos o fijos, las citas divinas o ciclos proféticos, que es lo que se le llama Moed,
que en Génesis 1:14 se le llama estaciones, Moed, y los tiempos medibles del hombre, o sea, medidos en días y en años. El propósito original de Dios era reunirse con nosotros anualmente, su pueblo, para impartirnos directrices específicas de lo que teníamos que hacer y para que sepamos qué tenemos que hacer en cada temporada del año. No se trata de ninguna manera de una práctica religiosa anual. Ese es el problema. Por eso es que le llaman las fiestas judías. No son fiestas judías. Lo que pasa es que la nación judía, que fue el pueblo que Dios llamó, escogió, ¿verdad? Y estableció, no pudieron ver el significado profético de cada una de las convocatorias o fiestas. Y ellos las hicieron propias como de su cultura, como si fuera algo que a ellos los identifica como judíos en su cultura. Por eso dice en Isaías, Dios le dice al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hacían todas estas cosas exactamente, cada cosa, cada ritual, cada cosa que había sido establecida antes del Mesías. Porque después del Mesías, usted no tiene que hacer nada de eso. Nada de esos rituales. No, no. Porque nosotros no vivimos ahora bajo el espíritu de la ley, sino bajo el espíritu de vida. El Espíritu Santo. Que ese es el espíritu de la ley. Pero esto el Señor se lo tiene que revelar a usted para que usted lo entienda. Ellos, cada una de las convocatorias, las hicieron propias como de su cultura. Y entonces ahora solamente son prácticas religiosas anuales. Y no tienen ningún significado para ellos. Porque el significado de cada convocatoria es Jesucristo. Jesucristo cumplió y va a cumplir las que faltan. Él cumplió las 4 primeras. Y las últimas 3 se cumplen en Él, en su segunda venida. Así que nosotros no podemos tomar esto como una práctica más, como una fiesta más, sino como un tiempo señalado de parte de Dios para reunirse con nosotros en ese tiempo. ¿Que está con nosotros siempre? Sí, su Espíritu Santo está con nosotros. Pero al igual que usted está con su familia todo el año, y usted comparte con sus hijos todo el año, y usted habla con su esposo o su esposa, o sus hijos o sus nietos, sus padres, sus abuelos, todo el año, hay unas fiestas especiales en su hogar que usted separa esa fecha especial para hacer una cena, para hacer una fiesta, para cantar. Usted celebra cumpleaños, usted celebra diferentes fiestas durante el año que son especiales y usted invita, comparte, se reúnen y celebran. Hay regocijo. Aunque todo el año usted comparta con todas esas personas. Eso fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Él está con nosotros todos los días. Hasta el fin. Estará con nosotros para siempre. Pero hay unas fechas especiales que Él separó para encontrarse con nosotros y celebrar junto con nosotros. Y eso es lo que estamos hablando. El propósito de Dios era darnos un reloj profético para saber en qué hora de su marco profético, de todos sus acontecimientos, de toda su línea de tiempo, nosotros nos encontramos, para definir la cultura de su reino en nosotros, para darnos la revelación de Jesucristo, del Mesías y su obra redentora en la tierra, para revelarnos nuestra verdadera identidad y propósito y conectarnos con la eternidad del Padre, para establecer un marco profético claro para que lo podamos entender la profecía bíblica que se encuentra aquí, para
para eso tenemos esas 7 convocatorias. En esas 7 convocatorias se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo en su línea de tiempo, en el tiempo específico. Así que Él estableció un calendario para nosotros durante el año, para dirigirnos, para ubicarnos, para darnos el diseño del Padre, para ubicarnos en el tiempo profético, en el tiempo que estamos y dirigirnos en la senda que debemos seguir, transitar, para generar precisión en nuestros movimientos y traer la manifestación de lo eterno aquí en la tierra, como Jesucristo nos enseñó a orar. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y para eso Él estableció un calendario donde hay 7 convocatorias durante ese año, para unir las generaciones a su propósito, porque lo vamos a enseñar de generación en generación, pero se ha perdido porque nos perdimos en el calendario, nos perdimos en el tiempo. Desde el siglo III estamos todos allá en ese calendario gregoriano que puso Constantino, estableció unas fiestas que entonces vinieron a sustituir las fiestas que Dios había establecido, y estamos totalmente perdidos, enajenados en el tiempo y en lo que Dios sí estableció, celebrando cosas que Dios no estableció. Así que ese calendario nos conduce a la plenitud del Cristo. O sea, nosotros somos plenos ¿en quién? En Cristo. En Jesucristo, hasta que el día sea perfecto, o sea, hasta que Jesucristo regrese por nosotros. Debemos estar atentos a esas convocatorias santas y celebrarlas con el verdadero significado, sin rituales, porque nos revelan al Mesías, porque nos revelan la obra redentora de Jesucristo y su rol en ellas. Nos revelan el marco de la línea profética de Dios, porque Dios las estableció, no las estableció el hombre. ¿Celebro algo que estableció el hombre? Pues entonces, ¿por qué no puedo celebrar lo que sí Dios estableció? Porque Yeshua las celebró. Porque Yeshua, Jesucristo, las celebró, las autorizó y luego se convirtieron en la celebración del cumplimiento de cada una en Él, en Jesucristo. Por eso yo las celebro, porque definen nuestra cultura del reino de Dios y porque nos regocijamos y celebramos las obras que el Señor ya hizo, que está haciendo y que va a hacer. El Señor establece en esas 7 convocatorias, hay 3 convocatorias que son principales. De esas 7 convocatorias, 3 de ellas llevaban al pueblo de Israel a hacer una peregrinación hasta Jerusalén. Se recuerda que fue María y José que tuvieron que ir hasta Belén. ¿Se acuerdan? Pues fue en una de esas. Fue en la fiesta de tabernáculos que Jesucristo nació. Por eso iban en una peregrinación todo el pueblo. Iba en una peregrinación. Quiere decir que nació entre septiembre y octubre. Fue para fiesta de tabernáculos, la fiesta de las enramadas. ¿Ven los acontecimientos proféticos? Por eso es que las fiestas son un marco profético. Son un marco profético. Así que esas 3 fiestas principales son Hag Matzot, esa es fiesta de los panes sin levadura en español. Es la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la principal. Y ahí hay 4. Ahí está Pesaj, ahí está los panes sin levadura, ahí está primicia. Y cierra después con Shavuot. Esa es la 4ª, Shavuot, pero esa viene a ser la fiesta de la semana, que es otra convocatoria principal. Así que las 7 convocatorias se dividen en 3 fiestas principales. Panes sin levadura, y ahí está Pesaj, panes sin levadura y primicias. Luego está Shavuot, que es Pentecostés, que esa es la fiesta que le llaman la fiesta de las semanas, porque hay que contar, son 7 semanas. En el 50, ahí es Pentecostés. Después de Pascua, usted cuenta
hasta el 50, entonces ahí es la fiesta de Pentecostés, que es lo que nosotros celebramos como Pentecostés. Esa es la segunda. Y la tercera fiesta principal es la fiesta de tabernáculos o las enramadas. Y ahí en esa está lo que es... Y se me va el audio. Un momentito. Aquí estamos. Sí, porque es que se me va el audio. Y no quiero eso. Ok, perdón. Deuteronomio 16, del 16 al 17, dice: todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante el Señor su Dios en el lugar que él haya escogido durante la siguiente fiesta. 3 veces al año. De los panes sin levadura, la de la semana y la de la enramada. Eso lo dice en Deuteronomio 16, versículo 16. Dice que se van a presentar 3 veces al año ante el Señor durante la siguiente fiesta. Y ahí las dice, de ahí es que yo saco que son 3 convocatorias principales, que son los panes sin levadura, la de la semana, que esa es Pentecostés, y la de las enramadas, tabernáculo. Nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías. En el versículo 17 dice: sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Hay un cántico que dice, que yo lo he escuchado, que vengo con manos vacías a ti. No, eso no es bíblico. No tengo nada que darte, porque todo es tuyo. No tengo nada que ofrecerte, porque todo es tuyo. Y creemos que eso se llama humildad. No. La palabra dice que usted no va delante del Señor con las manos vacías. Usted va con un corazón agradecido. Usted puede llevar 20,000 ofrendas. Y si usted no tiene un corazón agradecido, esa ofrenda no se recibe delante de Dios. Así que cada vez que usted escuche esa canción que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no es verdad. Porque la palabra dice que nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya bendecido. Así que si usted tiene, es porque el Señor tu Dios te lo ha dado, y eso es bendición de Dios para ti. Y de eso tú sacas una parte para dársela al Señor. Pero eso no es el tema que estamos dialogando en esta mañana. Solamente que ahí lo dice. Cuando usted se presenta delante del Señor, usted no se presenta con sus manos vacías, porque bastante que Dios le ha dado a usted y lo ha bendecido. Si usted tiene ropa, si usted tiene comida que llevar a su boca, si usted tiene un techo donde usted puede dormir y descansar, usted es más que bendecido. Usted es más que bendecido. Usted es rico. El Señor lo ha bendecido. Si usted tiene un trabajo, dele gracias al Señor. ¿Y sabe qué? Haga lo que tenga que hacer para conservar su trabajo, porque es bendición de parte de Dios. Y hay veces que nosotros tenemos que tragarnos las palabras. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros tenemos que aprender y ser sabios, porque nuestras palabras nos condenan. Y a veces la bendición que hemos recibido de parte de Dios, dejamos que nos la arrebaten por nuestras actitudes, por nuestras palabras y por decir que no tengo pelos en la lengua. Pues yo decía eso hace muchísimos años atrás y aprendí que no es así. No. Cuando tengo que callar, calle, aunque tenga la razón. ¿Por qué? Por amor, por respeto y por permitir que Dios sea el que obre. Así que lo que usted tiene, tiene que conservarlo. Guarde su lengua, guarde su boca, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y hay veces que queremos decir muchas cosas y sabemos que tenemos la razón, pero si miramos la palabra
Y dice, ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Jesucristo no dijo ni una palabra cuando lo llevaron a crucificar en la cruz, y lo único que dijo desde allí fue, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, sin haber hecho nada, sin haber pecado, sabíamos que era injusto, pero él aún así lo que dijo fue perdónalo. Los amó, no los golpeó, no los hirió y no les dijo palabras malas, feas, ni los maldijo. Así que nosotros tenemos que aprender de él. Y cuando nos presentemos delante del Señor, lo que él va a recibir es nuestro corazón. Más que una ofrenda, más que cualquier cosa que usted tenga para darle al Señor. Él va a mirar su corazón. Él le dijo a Samuel, yo no miro como mira el hombre. Tú ves lo que está por fuera, mas yo miro el corazón. Así que lo que él va a pesar en balanza es tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón para tú dar? Y eso es lo que Dios recibe de parte de ti. En Éxodo 23, del 14 al 17, dice, 3 veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura, dice Éxodo 23, 15. 7 días comerás pan sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo señalado del mes de Abib. Pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Vuelve y lo dice ahí. Luego en el versículo 16 de Éxodo 23 dice, también guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo. Ahí está hablando de Pentecostés, la fiesta de la semana. Y luego dice, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Ahí está hablando de tabernáculo en el tiempo de otoño. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. Así que hay 3 convocatorias principales. Son 7 convocatorias y de esas 7 hay 3 fiestas. La palabra fiesta, en el versículo 14 de Éxodo 23, la palabra fiesta, que dice 3 veces al año me celebrarán fiesta. Ahí esa palabra fiesta, la palabra que está es Hagag, que está en el diccionario Strong, en el 2287, significa moverse en círculo, marchar en peregrinación, que eso era lo que ellos hacían, celebrar. Es una reunión exterior para hacer un festival, para bailar y festejar. Así que lo que ellos hacían en las fiestas principales, las 3 fiestas, en panes sin levadura, en Pentecostés y en tabernáculo, era celebrar, bailar, festejar. Era un festival, es una celebración. Y luego en el versículo 15, que dice, guardarás la fiesta, y ahí te va a decir cuáles son las fiestas, cada una, dice guardarás, y esa palabra que utiliza es shamar. En el Strong, en el diccionario, la 8104, significa guardarás la fiesta, observar, o sea, celebrar, observar, mirar cercanamente, prestar atención, celebrar, cumplir, atesorar, custodiar, una estrecha vigilancia por proteger algo. O sea, mucho cuidado de que tú celebres. Ten mucho cuidado, pon mucha atención, está atento, observa que cuando llegue esa fecha, tú vayas a celebrar conmigo, a festejar. Cada convocatoria es una nueva temporada que te invita al secreto, a la intimidad con Dios, con el Padre. Esa palabra, secreto del Padre, del Sod, que es la 5475, significa eso, el secreto de Dios, o sea, intimar con Dios. Cada moed, cada convocatoria, cada fiesta solemne que Dios estableció, me invita a tener una intimidad con el Padre, que yo pueda conocer
el secreto de Dios. La palabra lo establece. ¿Y qué es el secreto de Dios? Jesucristo. Era el secreto oculto que nos fue revelado. Y conocemos a Jesucristo. Entonces conocemos el secreto de Dios y conocemos su verdad. Jesucristo es la verdad. Donde tú eres alimentado por ese conocimiento, por ese entendimiento del Padre, de la palabra Da'at, el 1847 en Strong. Si leemos en Daniel, de eso es que está hablando. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, hasta este tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y nosotros estamos en aumento del conocimiento de Jesucristo, como Pablo decía en sus cartas. ¿Qué dice en sus cartas Pablo? Que yo oro para que tú puedas crecer en el conocimiento de Jesucristo, para que puedas ser entendido, para que puedas entonces creer, para que tu fe vaya en aumento, para que puedas permanecer, para que puedas estar firme, para que puedas ver con claridad, para que no seas engañado, para que la duda no te atormente y no entre en ti, en tu corazón, la incredulidad, que es pecado. Así que, ¿qué significa dar? Conocimiento revelado, percepción, habilidad, discernimiento, comprensión, sabiduría. Y es eso exactamente lo que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros para dárnoslo. Conocimiento de su verdad. Y una de esas cosas se dan a través de entender las 7 convocatorias que el Señor nos llama cada año a celebrar con Él, para que podamos conocerlo y entenderlo. Lucas 11:52 dice, ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que nada más de escuchar Pentecostés o escuchar Pascua, Pesá, porque yo lo digo en hebreo, Pesá, porque yo digo Shavuot, ay mira, ya esa está en otra cosa, ya esa es un hereje. ¿Sabe qué? Se le están quitando a ustedes las llaves del conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y qué mejor que leer su palabra y conocer a Dios a través de su palabra. Y ser obedientes. Porque si yo puedo celebrar otras cosas, como hoy hay muchos celebrando, porque yo no puedo celebrar lo que Dios sí estableció. No son fiestas judías, son fiestas del Padre eterno que Él estableció. Que ya algunas se cumplieron y celebramos. Y que hay otras que faltan y proclamamos en ese tiempo y anunciamos el establecimiento de su reino en la tierra, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de nosotros abrir nuestro entendimiento. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pídele al Señor que lo haga. Y te quiero decir que nosotros estamos trabajando con el libro Conociendo los tiempos proféticos del doctor Jorge Porras Benedetti y de su esposa, la profeta Paola Santamaría, que es la autora de Conociendo el Reino de Yeshua, que es el libro que hemos estado estudiando. Y nos lleva a través de la palabra, cada cosa que establece, dice, y lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí, lo puedo buscar a través de toda la Biblia. Y si lo dice aquí, no lo saco de contexto, yo lo leo completo. Porque no me gustan los versículos sacados de contexto, como algunos que cogen un solo versículo y lo sacan del contexto. Como el de Pablo que dice que nadie te juzgue porque celebres o no celebres las fiestas ni las nuevas lunas. Y ese texto lo cogen para decir que no tienen que celebrar las convocatorias que Dios sí estableció. Eso no era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo lo que estaba diciendo era porque habían unos que querían seguir con todos los rituales, querían estar circuncidando, querían hacer todo igual, seguir con lo mismo. Y él le dijo no. Y que nadie te juzgue si tú haces o no haces.
porque eso no es lo que te va a dar la salvación. Pero ¿por qué tú lo haces y qué es lo que tú celebras aquí? Eso sí cuenta para el Señor. Con la actitud con que tú celebras. Si estás pendiente o no estás pendiente a la luna nueva porque se hacía una fiesta, ¿verdad? Ese era el principio del mes, ese era el primer día del mes. Ellos hacen eso. Entonces, ¿hay gente que va a juzgar a otro por eso? No. No. Yo no hago eso. Y no quiere decir que esté bien o que esté mal. O sea, no hay razón, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ese es el problema. Entonces se van a los extremos y entonces no lo voy a celebrar porque Pablo dijo que no tenía que hacer eso. Eso no fue lo que Pablo dijo. Pablo dijo que las cosas que tú hagas no lo hagas por lo que el otro te vaya a juzgar. Y que tú no estés juzgando al otro por lo que hace o dejas de hacer, que eso no es problema tuyo. Porque por eso tú no eres salvo. Tú eres salvo porque creíste en Jesucristo. Y porque tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es lo único que tú necesitas para salvación. Que lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que derramó su sangre para darme salvación. Y que ya yo no tengo en mí ninguna iniquidad. ¿Por qué? Porque Él la quitó, Él la arrancó. Él me redimió, me lavó, me limpió. Y ahora el Espíritu Santo vive en mí. Y eso era lo que Pablo quería decir. Que nadie te esté juzgando por lo que tú celebras o no celebras, por lo que come o lo que no come, por lo que hace o no haces. No dijo que no la celebre porque Pablo la celebraba, porque Jesucristo la celebró, porque todos sus discípulos se reunían en el tiempo de las fiestas, de la convocatoria y celebraban y las dejaron establecidas. ¿Que todo se cambió después? Sí, porque hubo un revolú en cambios de calendario. Entonces establecieron el calendario gregoriano. Y por ese calendario se están dirigiendo. Y las fiestas las mezclaron y se le fue todo. Entonces, no puedo coger un texto y sacarlo de contexto. Así que cuando lea algo, léalo completo. Léalo completo. Usted lo lee completo. Las 3 convocatorias principales son una nueva temporada que nos traen una nueva revelación de la verdad que es Jesucristo. Es Jesucristo la sabiduría oculta, porque lo dice en 1 Corintios, Pablo lo dijo, 2, del 7 al 8, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Qué sabiduría oculta? Jesucristo. La revelación de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. Y el mismo Jesucristo dijo que si la verdad los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y la verdad es Jesucristo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo dijo Jesucristo. Y si la verdad os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que esa revelación de la verdad de Jesucristo en nuestra vida nos otorga libertad. Va en aumento, nos posiciona en la posición correcta, hacia la dirección correcta. Imparte visión, nos da entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, o sea, nos da una visión, tenemos un mejor entendimiento, nos proporciona seguridad al andar y activa nuestra fe, emuná, en nosotros. Y cuando decimos la fe emuná, no es una fe de que, sí, yo creo, ya, porque yo creo. No. Significa verdad, emuná. En el Strong, la palabra 530, dice que significa verdad. Es una verdad para mí.
lo que para otros no sea una verdad porque tiene su manera de pensar, tiene su teoría, esa no es la verdad para él, pero para mí sí. O sea, eso es una fe emuná, esa es mi verdad, esa es mi realidad, esa es mi verdad, eso es lo que yo vivo, aunque en lo físico sea totalmente lo contrario, lo que yo veo, lo que yo entiendo y lo que yo creo, esa es mi verdad, eso es una fe emuná. Significa verdad, fidelidad, firmeza, fe. No es solo la capacidad de creer algo, sino la capacidad de generar con acciones. O sea, lo que yo hago, lo que yo digo y lo que yo pienso afirman esa verdad que yo he establecido en mi vida, que crea una realidad que esté gobernada por la verdad del Padre Celestial. ¿Entendió? Eso es una fe emuná. Una fe emuná es la capacidad que yo tengo de generar con mis acciones la creación de una nueva realidad que está gobernada por la verdad del Padre Celestial. Es una posición de pararte firme en esa verdad que tú has creído, aunque veas lo contrario. Es creer, no por lo que estás viendo, no por lo que Dios hace o deja de hacer, sino por quien es Dios. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Así que vamos a comenzar con la primera fiesta de las tres principales, panes y levadura, Pentecostés, tabernáculo. La primera, fiesta de los panes y levadura. Y hoy lo único que vamos a trabajar de esa fiesta, que tiene tres, la única que vamos a trabajar es Pesa. La de los panes y levadura y primicia la dejamos para después, porque el tiempo no nos da. Hoy solamente Pesa. La temporada de los panes y levadura está compuesta por Pesa, Pascua, por Hag Masot, que es panes y levadura, y por la cuenta del Omer, Bikurim, que es primicias, y cierra con Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés o las semanas. Estas festividades son conocidas como las fiestas de primavera porque se dan entre marzo, abril y mayo. Su anuncio profético apuntaba hacia la primera venida del Mesías. ¿Escuchó? Las 7 convocatorias establecen un marco profético y esas primeras 4 están anunciando proféticamente la primera venida del Mesías que ya se dio. Quiere decir que esas 4 fiestas ya se cumplieron. Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ya se dieron, ya pasaron en lo que es proféticamente. El primero es Pesa, que se estableció en el Éxodo 12, capítulo 12, ahí usted lo puede buscar, lo puede leer. Éxodo 12, del 1 al 28, usted ahí lo puede leer. Se estableció, se le dio orden al pueblo. A través de Moisés, Dios le dio orden que tomaran un cordero por familia, lo mataran y pusieran la sangre de ese cordero sobre los postes y los dinteles de las puertas, o sea, los marcos de la puerta de la casa, para que cuando pasara el ángel de la muerte, que esa noche vendría por los primogénitos de los egipcios, para que cuando viera la sangre en los dinteles de la puerta pasara por alto, y eso es lo que quiere decir Pesa, quiere decir pasar por alto, y pasara por alto las casas que tuvieran la marca de la sangre de ese cordero. ¿Ve por qué es un anuncio profético? Jesucristo es ese cordero y su sangre en nosotros hace que pase por alto. Era un anuncio profético de lo que vendría a ser Yeshua, Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sería nuestra Pascua, nuestro Pesa, a través de su muerte. Él traería liberación a nosotros, los seres humanos, de la opresión de la iniquidad, del pecado y de la muerte.
Puede buscarlo, Éxodo 12, del 1 al 28, Hechos 8:32, Primera de Pedro 1:19, Juan 1:29, Primera de Juan 2:2. Quiere decir que el primer Pesa, la primera Pascua que está en Éxodo 12, se estableció y fue la que trajo liberación al pueblo de Israel del yugo opresor de los egipcios. Con Pesa se abre el ciclo anual de las convocatorias. Es la primera fiesta, es la primera convocatoria de las 7 que hay al año. Es el primer Moed, es la primera cita, la primera convocatoria, la primera fiesta. Éxodo 12:2. Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. ¿Cuándo? En Abib, el primer mes del año. Y comienza con Pascua, a los 14 días del primer mes. Comienza la primavera. Inicio del primer ciclo de convocatorias de primavera. El 14 del mes primero que le pusieron el mes de Abib, pero ya yo le había dicho a ustedes anteriormente que Dios no le puso nombre a los meses, que los meses son con números ordinarios, primer mes, segundo mes, tercer mes, décimo mes, así, pero luego con la mezcla, cuando ellos vinieron de Babilonia, vinieron con esos nombres babilónicos, pero no tienen nombre, entre finales de marzo y abril. Anuncio profético del sacrificio y la muerte de Jesucristo. Eso es Pesa. Es un anuncio profético del sacrificio y la muerte de Jesucristo para redimir a la humanidad. Es un anuncio profético de la liberación de la esclavitud de la iniquidad, el pecado y la muerte. Durante esta convocatoria es revelada la obra redentora del Mesías en su primera venida. Es una temporada de liberación, de redención y de restitución. Éxodo 6 lo dice, del 6 al 7. Yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré, dice el versículo 7, como pueblo mío y seré tu Dios. Así que esta fiesta de Pascua, de Pesa, que abre el ciclo anual de convocatorias, que comienza la primavera, que se da el día 14 del mes de Abib, está haciendo un anuncio profético de lo que Jesucristo iba a hacer en su primera venida aquí en la tierra, y ya se cumplió. Y le dijo, te sacaré, te libertaré, te redimiré y te llevaré. Es exactamente lo que hace con nosotros. Este Moed es para dar anuncio de la obra de Jesucristo. Y durante esa convocatoria de Pascua, cuando nosotros nos reunimos, hay personas que le llaman Semana Santa, pero a veces cae en el mismo tiempo en que es Pascua, pero a veces Semana Santa cae muy lejos o cae por allá. No tiene nada que ver, porque acuérdate que cuando cambiaron todo el calendario, ellos no están celebrando la fiesta verdaderamente que Dios había establecido. Ellos están celebrando sus fiestas y le cambiaron nombre para congraciarse con los cristianos, para que ellos creyeran que estaban celebrando sus fiestas. Pero hay algunos años que no caen juntas las fiestas de Semana Santa junto con Pascua. Y ahí tú te das cuenta. ¿Por qué? Pues por eso. Porque ellos no están celebrando la fiesta que Dios estableció, sino la que ellos tenían en su cultura pagana. Y se mezclaron. Y por eso usted ve los huevos, los conejos que ponen huevos, que no entiendo. Y los huevos, sí lo entiendo. Y los huevos de colores. Y todo eso no tiene nada que ver con la Pascua que Dios estableció. Así que en esta fecha, el 14, siempre va a caer el 14 del mes primero, que es el mes de Abib, para que no se pierda. El 14, esa es la Pascua. Y comienza panes y levadura. Este Moed para dar anuncio de la obra de Jesucristo. Y durante ese Moed, esa convocatoria de Pascua, comemos la Pascua. Y cuando comemos la Pascua, que es comer el pan y tomar el vino, que hay gente que lo hace cuando le da la gana, y a veces lo hacen hasta todos los domingos,
o el primer domingo del mes o el último del mes. No, es en Pascua. El 14 del mes de Aviv es la fecha para usted comer la Pascua, no es otro momento. Esa es la Pascua. Pues cuando usted hace eso, usted está celebrando Pascua y usted está aceptando el yugo de Jesucristo sobre usted para poder vivir en la plenitud de Cristo, en su propósito, para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Se entra en una relación de pacto y dependencia de Jesucristo. Se toma y se ratifica la decisión de ser un discípulo de Él, del Señor. La decisión de salir del yugo de la esclavitud de la iniquidad y tomar el yugo de la santidad. Porque su yugo es fácil, dijo Él, y ligera es su carga. Lucas 22:19 dice, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando en Primera de Corintios Pablo está citando las palabras de Jesucristo y está dándole a ellos el pan y dice que lo hagan en memoria de Él. Pablo estaba celebrando la Pascua porque ellos no se lo comían en cualquier momento, no era el día de la Pascua, era el 14 del mes primero de Aviv. Él estaba celebrando la Pascua. Ya Jesucristo no estaba y ya Jesucristo lo había cumplido. O sea, es una fiesta que celebra lo que ya pasó. Y cuando yo la celebro, yo celebro lo que ya pasó. Que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quitó de mí la iniquidad, que quitó de mí el pecado, que quitó de mí la muerte. Aleluya. Y que me vino a dar vida, salvación, que me perdonó, que mi deuda fue cancelada. Y que ya mi paga no es la muerte. Colosenses 1 del 13 al 14 dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, Jesucristo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Así que Cristo es el Cordero de Dios y era lo que Él le estaba tratando de decir cada vez que celebraba la Pascua. Viene uno que va a sustituir ese cordero que ustedes están comiendo ahora. Y esa sangre que ustedes ponen va a ser la sangre derramada de mi Hijo amado Jesucristo. Y los va a librar a ustedes de la muerte. Y la muerte va a pasar por alto. Así que en esta mañana nosotros ya hemos terminado nuestra clase. Hoy trabajamos con la primera parte, pero luego en las siguientes clases vamos a estar trabajando con las siguientes convocatorias, con su significado, con su anuncio profético, cómo se cumplen en Jesucristo y por qué nosotros debemos estar atentos para celebrar, como dice la palabra, que era celebrar, bailar, festejar, una reunión, un encuentro con nuestro Dios, así como usted celebra su fiesta durante todo el año y usted invita a la gente y usted hace banquete y usted pone música y usted celebra y usted se sienta y habla con los demás y se regocija y después hay muchos regueros en la casa y después tiene que estar limpiando todo eso. Pues mira, así mismo usted hace cuando venga esa fecha de esa convocatoria. Es un tiempo de celebración. Jesucristo es mi celebración. Jesucristo es mi celebración. Y más de lo que usted haga, su corazón es lo que Dios está recibiendo. Y si Él nos llamó, y si Él fue el que las convocó, y si Él fue el que las estableció, yo vivo en libertad, en la libertad que solo Cristo me puede dar. Ahora, no quiere decir que si usted sí y usted no, nadie lo va a juzgar a usted. Eso es usted con el Señor. Y yo le estoy explicando para que usted pueda tener un entendimiento amplio de lo que Dios estableció en su palabra. Pero usted no va a ser condenado por celebrarla o dejarla de celebrar. Pero tampoco puede estar juzgando al que la celebra. ¿Por qué? Porque es una convocatoria o una fiesta, como usted lo quiera llamar, que el Dios eterno, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, las estableció. No es una fiesta judía, que ellos hayan tomado las fiestas y las hayan convertido en fiestas religiosas
anuales o de sus costumbres, como sus tradiciones, esa es la palabra, como tradiciones, y los defina a ellos como pueblo, eso es otra cosa. No tiene nada que ver con la que Dios estableció. No tiene nada que ver con rituales. Usted no tiene que estar haciendo nada de eso, sino celebrar lo que significa cada una de esas convocatorias. Y yo celebro Pascua, Jesucristo es mi Pascua. Y luego, pues vamos a estar hablando la semana que viene de panes sin levadura y primicia. Si me da tiempo, cojo las dos juntas, ¿verdad? Es que no quiero seguir introduciendo, porque cuando hago introducción de lo que hablamos anteriormente, me toma mucho tiempo y cuando vengo a entrar a la clase ya lo que me queda son 10 minutos. Pero entonces lo que usted puede hacer es, para yo no estar perdiendo el tiempo en introducir de lo que ya hablamos anteriormente, para que usted caiga en tiempo, pues usted busca los videos anteriores. Si no lo encuentre en Facebook, usted va a YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y ahí está cada uno de ellos. Y entonces es mejor, porque me gustaría poder hablar más acerca del tema que yo quiero presentar cada día. Pero como maestra que soy, ¿verdad?, de escuela, no puedo dejar atrás esos 27, 28 años ya de maestra que tengo, y como buena maestra, pues usted tiene que hacer una introducción para que no ande perdido cuando esté en su desarrollo. Así que en esta mañana yo les bendigo, le pido al Señor que usted tenga un hermoso día y que tenga una semana, pero mira, bendecida. Y que el Señor, que sabe ya todo lo que usted se va a encontrar durante todos estos días, que el Señor le dé sabiduría a usted, discernimiento a usted, para actuar, para hablar, para salir, para entrar en todo lugar. Que usted pueda manifestar el reino de Dios, que Dios tome su corazón, que Dios tome sus pensamientos y sobre todo que usted se rinda solamente a Él. Recuerda que dependemos totalmente de Él. Cuando ya nuestras fuerzas no pueden, recuerda que no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Bendiciones.